Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicología y Neurociencia. Mi nombre es Guillermo, yo soy el creador y el fundador de este canal. Y el día de hoy tenemos el episodio 9 de nuestro podcast. Un episodio bastante interesante que debo advertir tendrá un formato distinto. La estructura es más libre, no es tan formal como todos los capítulos anteriores. Es un capítulo en el cual voy a tratar de articular ciertas ideas de manera más natural. Pero pues eso no quita que no hablemos de temas bastante interesantes. Y claramente el tema central de este episodio es la muerte. La muerte es un fenómeno que nos ha acompañado a los seres humanos desde el principio de la vida. La muerte es un fenómeno con el que hemos lidiado desde que existimos. El fenómeno más antiguo con el que hemos de alguna forma lidiado, ¿verdad? El concepto de muerte es algo que ha estado muy presente a lo largo de estos 2 años. Hemos estado viviendo un tiempo bastante difícil a nivel mundial y definitivamente este concepto ha estado muy presente. Ha sido un tiempo en el cual nos hemos dado cuenta de lo efímeros que somos, de lo vulnerables que somos los seres humanos, de lo frágil que es la realidad, en palabras de César Hernández, de cómo las cosas acaban, y entre esas cosas, la vida misma. Sin embargo, yo estoy seguro, yo tengo fe en la humanidad, yo sé que después de este proceso, de este tiempo histórico, vamos a crecer como seres humanos. Yo estoy seguro de que este tiempo nos va a servir para transformarnos, para trascender como especie, y sobre todo para ser más conscientes, para poder lograr ser mejores personas. Tengo fe en eso, de verdad. Yo sé que algo bueno va a salir de este tiempo tan complejo. Y bien dicho todo esto como a manera de introducción, creo que es importante definir como tal el concepto de muerte. Que aunque ustedes no lo crean, definir la muerte como tal, como concepto, ha sido todo un reto a nivel científico, a nivel filosófico. Apenas hace unos 2 o 3 años es que se descubrió como tal qué es la muerte, clínicamente hablando. Podríamos decir que la muerte en sí es la culminación de la vida, es la finalización de una serie de procesos orgánicos. Clínicamente, de hecho, podríamos decir que un organismo está muerto cuando ya no hay actividad cardiorrespiratoria y cuando ya no hay actividad cerebral. ¿Por qué? Pues porque precisamente si ya no hay respiración, si ya no hay actividad cardíaca y ya no hay actividad cerebral, entonces estamos hablando de una muerte celular como tal. Ya estamos hablando de que el organismo acaba de fallecer. Bien, entonces, en efecto, definir el límite entre la vida y la muerte ha sido algo bastante difícil científicamente hablando y filosóficamente también. Cabe mencionar que la muerte como tal existe solo en el universo humano. ¿A qué me refiero con que la muerte existe solo en el universo humano? Pues porque somos los aparentemente únicos seres, tenemos esta capacidad de abstracción del lenguaje, entonces prácticamente somos los únicos animales capaces de definir a la muerte como tal, como un fenómeno. ¿Por qué? Porque necesitamos el lenguaje para poder nombrar eso, para poder decir que la muerte existe. Bien dicho lo anterior, hay que mencionar que también los seres humanos, a pesar de que por nuestra condición de ser seres que tienen capacidad de abstracción, la capacidad de desarrollar lenguaje y por ende la capacidad de generar un concepto de muerte, este concepto de muerte sigue siendo muy limitado, tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Pues porque precisamente podemos definir a la muerte como un proceso que observamos de manera ajena, ¿sí? Hemos visto animales, seres humanos, plantas fallecer. Sin embargo, nosotros no hemos muerto.
No hay una persona que haya fallecido y que pueda decir yo morí y sé lo que es la muerte como tal. A lo mejor quien se aproxime es quien tuvo una experiencia cercana a la muerte o una muerte clínica transitoria, ¿verdad? Pero como tal, nadie ha podido definir lo que es la muerte como tal, como una experiencia interna, como una experiencia personal. Entonces, la muerte tiene una limitación lingüística y existencial muy grande. No podemos decir qué es la muerte en esencia desde una perspectiva personal interna. En un principio de la historia humana, las primeras civilizaciones fueron las que comenzaron a moldear lo que son el concepto de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque antes de las primeras civilizaciones, cuando teníamos un pensamiento animista, la vida y la muerte eran prácticamente una extensión continua. Todo tenía un espíritu. Por eso decíamos, es que es el espíritu del agua, el espíritu del aire, el espíritu humano, el espíritu de la lluvia, ¿verdad? No había como tal una diferenciación entre lo que estaba vivo y lo que estaba muerto. Todo era parte de una extensión. Prácticamente todo lo veíamos como algo que sentía, como algo que estaba vivo. Entonces, cuando llegan las primeras civilizaciones, las culturas antiguas, la cultura egipcia, la cultura china, la cultura azteca, por ejemplo, es que se comienza a complejizar el concepto de la vida y la muerte. Incluso ya se comienza a hablar de una trascendencia, de un plano que está más allá de un plano trascendental. Existen rituales en la cultura egipcia, por ejemplo, en donde se preparaba el cuerpo de la persona que había fallecido para ayudarla a trascender al siguiente plano existencial. Al cuerpo de la persona fallecida desde la cultura egipcia se le lavaba con diferentes especias, diferentes flores e incluso se lavaba con vino. ¿Por qué? Porque esto ayudaba a purificar el cuerpo y ayudaba a la persona a que trascendiera, a que el espíritu trascendiera. En algunas culturas prehispánicas, por ejemplo en la cultura azteca, se tenía la percepción de que el cuerpo era un regalo de los dioses. Uno tenía la obligación de mantener limpio el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo era prestado y al ser prestado teníamos que cuidar de él. Y justamente, como uno no sabía cuándo iba a morir, el cuerpo tenía que estar siempre limpio para que cuando muriéramos lo entregáramos en buenas condiciones. Por eso los aztecas se lavaban con diferentes flores, con diferentes esencias. Se dice que Moctezuma se lavaba hasta 3 o 4 veces al día. Tenía su baño propio. Y es muy interesante la idea de pensar que en efecto el cuerpo es de alguna forma un vehículo que hay que cuidar. Incluso ya desde ciertas perspectivas judeocristianas se tiene también la idea de que el cuerpo es un templo y hay que cuidarlo, ¿verdad? Y precisamente hablando de culturas, de tradiciones, aquí en México tenemos el famoso Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición hermosa que tenemos en México y que afortunadamente ha sido adoptada por otros países de Latinoamérica. Me parece una tradición extremadamente importante en ciertos niveles, en un nivel psicológico, emocional, social. Creo que en realidad es una fecha que en estos días le hemos perdido un poquito de conocimiento. No entendemos muy bien cómo funciona. Pero en esencia, para quien no lo sepa, el Día de Muertos es una tradición en la cual se tiene la idea, dentro de la mitología prehispánica, los difuntos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos que ya no están con nosotros, pueden acceder a este plano terrenal y pueden disfrutar con nosotros de ciertas cosas que ellos disfrutaban en vida. Uh-huh. Entonces,
De ahí viene el poner ofrendas. Aquí ponemos ciertas ofrendas a estos difuntos. Por ejemplo, en las ofrendas ponemos las bebidas, la comida que el difunto disfrutó en vida. Y claramente esto le trae mucha alegría también al difunto. Entonces, es una tradición muy agradable, muy importante. Claramente es una tradición que vale la pena mantener. Creo que es una fecha muy importante para honrar y brindarles tributo a nuestros difuntos. De hecho, como lo hemos visto a lo largo de este episodio, la muerte era un proceso natural, algo que tarde o temprano llegaría a nuestra vida y que lo único que quedaba por hacer era esperarla y vivir una vida digna. Claramente de ahí viene esta frase tan interesante que es Carpe Diem, que significa aprovecha el día. Se refiere justamente a esto, a hacer algo de provecho con nuestra vida, que es en realidad muy corta. La vida era vista por muchas culturas como un periodo de transición, como un periodo de preparación existencial para trascender a un plano superior. Incluso algunas filosofías, como la budista, veían a la vida como una experiencia espiritual para aprender y vivenciar una serie de escenarios que no se viven siendo un ser totalmente espiritual. Siendo seres espirituales, pues no tenemos cuerpo, no tenemos ego, no hay sentido de pertenencia, ni un apego a creencias, ideologías o deseos y necesidades del mundo. Entonces, analizar la vida y la muerte desde una perspectiva religiosa o espiritual es importante, porque vemos cómo también en ese aspecto los seres humanos hemos cambiado con el paso de la historia. Y justamente es necesario notar en qué momento comenzamos a ver a la muerte como algo desagradable. La muerte es un proceso natural, y eso nuestros antepasados lo sabían muy claramente. Pero ¿en qué momento de la historia es que comenzamos a ver a la muerte como algo negativo? La respuesta pues no es fácil, porque definitivamente si hablamos en términos evolutivos, ningún ser vivo quiere morir. Todos los organismos vivos nos aferramos a vivir de alguna forma. Incluso, por ejemplo, organismos como las plantas se adaptan y hacen crecer sus raíces con el fin de poder recibir mejor el agua o el sol. De cierta manera, eso es un aferrarse a la vida evolutivo. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Pues justamente tenemos una serie de mecanismos naturales que nos hacen buscar la vida. Somos recolectores, cazadores y hemos desarrollado una mente estratégica para lidiar con los retos que nos presenta la naturaleza, y todo con el fin de sobrevivir y continuar con la vida. En este punto, los psicoanalistas hablarían de que en efecto los humanos buscamos la vida, pero a diferencia de los animales, tenemos impulsos. Aquí siempre ha habido un análisis muy importante con mis amigos psicoanalistas. Los seres humanos tenemos mecanismos biológicos heredados de nuestros antepasados reptiles y mamíferos, mecanismos conocidos como instintos. Sin embargo, por el desarrollo de nuestro cerebro, también tenemos impulsos, los cuales son diferentes a los instintos. Los impulsos se manifiestan en ciertas conductas más complejas que las de los animales. Los humanos pueden eliminar a otras especies o a otros humanos por placer, algo que no se ve tan comúnmente en otras especies. Aquí es en donde este concepto pareciera tambalearse un poco, ya que conforme han avanzado las investigaciones neurocientíficas y evolutivas, hemos visto que también existen animales como los chimpancés que pueden llegar a eliminarse entre ellos sin razones de supervivencia. También lo hacen a veces por gusto, entre otros detalles que ya hablaremos de eso en otro video, la diferencia entre instinto e impulso. Bien, para no desviarnos, en parte sí hay razones evolutivas por las cuales los seres humanos y otros animales buscamos la vida y evitamos la muerte. Sin embargo, los humanos catastrofizamos la muerte. Lo vemos como lo peor que puede suceder e incluso hemos desarrollado una serie de métodos médicos para evitarla. Por ahí ya se habla incluso de transhumanismo y otras tecnologías para buscar la inmortalidad. Justamente aquí quiero hacer un paréntesis.
Que la medicina y la ciencia avancen en esta dirección de curar enfermedades, de mejorar la calidad de vida, es algo totalmente bueno, es algo totalmente positivo. Eso es indiscutible. O sea, si podemos mejorar nuestra calidad de vida, si podemos evitar ciertas enfermedades, está excelente. Pero aquí es donde viene la otra parte, ¿no? Que ya es muy distinto, que es esto de buscar la inmortalidad. Justamente aquí es donde surgen muchas preguntas. ¿Qué sucedería si en efecto llegáramos a alcanzar la inmortalidad? Un mundo feliz de Aldous Huxley nos aproxima un poco a algunos escenarios que surgirían si alcanzáramos una plenitud total en cuanto a la vida. La respuesta más corta, en la cual muchos filósofos y otros científicos estarían de acuerdo, es que el concepto de vida y muerte dejarían de tener sentido, o al menos el sentido que tiene actualmente. La muerte sería un proceso parecido al de una infección. ¿Por qué? Pues porque una infección la podemos evitar con una vacuna, con una serie de antivirales y salimos de la enfermedad sin ningún problema. Aquí sería prácticamente lo mismo. Evitamos cualquier tipo de muerte con una serie de métodos médicos. Entonces, al perder el concepto de muerte, también se pierde el concepto de vida como tal. Ya no viviríamos contra el reloj porque ya controlamos también el tiempo, lo que nos haría susceptibles a perder el sentido de la vida como tal. Hay que mencionar que lo que nos mantiene motivados y activos en la vida es saber justamente que tenemos que aprovechar el día, porque la vida se acaba. Este es un tema que, como ya lo mencioné, es muy complejo, del que nuestros amigos filósofos y científicos podrían pasar felizmente horas debatiendo. Y justamente hablando de filósofos, creo que es necesario hablar de un concepto muy interesante que nos plantea Viktor Frankl. Para quien no lo conozca, Viktor Frankl fue un psiquiatra y un psicoterapeuta austriaco que fue prisionero en los campos de concentración durante el Segundo Gran Conflicto Mundial. El Dr. Frankl estructuró una teoría psicológica llamada logoterapia. Eso lo hizo posterior a su experiencia en los campos de concentración. A pesar de que esta teoría ya la había de alguna forma desarrollado desde antes, es después de esta experiencia en los campos de concentración que termina de darle una forma filosófica, una forma psiquiátrica. El doctor Frankl creó una psicología existencial muy interesante y de hecho nos presenta un concepto que él llama la tríada trágica. La tríada trágica es un conjunto de 3 sucesos por los que todos los seres humanos vamos a pasar en algún momento de nuestra vida, siendo estos la culpa, la enfermedad y la muerte. Todo ser humano experimenta culpa, todo ser humano enferma y todo ser humano se enfrenta a la muerte. Entonces Frankl nos dice que al encontrar el sentido de la vida, podemos afrontar estos 3 sucesos de manera responsable sin caer en creencias catastrofistas o en conductas desadaptativas. Y es cierto, ¿cuántas enfermedades mentales, emocionales no desarrollamos porque no tenemos un papel claro en nuestra vida? Desde algunas perspectivas existencialistas, la razón de muchos de nuestros malestares mentales y emocionales provienen de una falta de sentido de vida. Entonces, tomar responsabilidad de nosotros mismos, de nuestras conductas, nos puede ayudar mucho a enfrentar las dificultades de la vida. En parte, si somos responsables y somos conscientes de nuestro papel en el mundo, sufrimos mucho menos y claramente podemos llegar a ser mucho más felices. Ahora, entender que la vida tiene una tríada trágica nos ayuda a afrontar las situaciones difíciles, pero no nos exime de vivir las emociones dolorosas que tienen estas experiencias. Aquí es en donde entra el concepto del duelo, un concepto que sin duda ha sido malinterpretado durante mucho tiempo. Explico brevemente. El duelo es un proceso en el cual una persona afronta y asimila una pérdida. Comúnmente asociamos el duelo con la muerte y en realidad uno puede estar en duelo por la pérdida de muchas cosas. Uno puede estar en duelo por la pérdida de un empleo, por la ruptura en un matrimonio, incluso una situación de nuestra vida cambia radicalmente y podría ser que entráramos en un proceso de duelo.
Pero bueno, ya habrá tiempo para un video acerca del duelo asociado a estas situaciones. En este episodio lo centraremos únicamente en la muerte de un ser querido. Sucede que cuando fallece una persona que amamos, mentalmente entramos en un estado de shock, nos pasmamos, porque es una situación fuera de lo vivido cotidianamente. Entonces, asimilarlo nos es difícil en un principio. Durante el duelo, tenemos que adaptarnos a una nueva realidad en la que esta persona que ha fallecido ya no está físicamente más con nosotros. Y hacer eso para nuestra mente es un reto complejo, porque hay que literalmente asimilar que este ser amado ya no vivirá más experiencias con nosotros. Cuando vivimos un proceso de duelo, experimentamos varios escenarios o etapas. Algunos expertos hablan de las fases del duelo. En cada una de estas fases vamos procesando la situación de una forma distinta. Por ejemplo, en las primeras etapas del duelo, en los primeros meses después de fallecida una persona que amamos, podemos experimentar sensaciones de despersonalización, como si estuviéramos fuera de nosotros, como si no sintiéramos nada. También puede ocurrirnos que nos aislemos de más de las personas que nos rodean, que exista un desinterés por lo que antes nos agradaba. Incluso podríamos llegar a sentir que estamos apagados emocionalmente. Estas etapas están caracterizadas por la negación. Aún no sabemos asimilar la pérdida. Incluso puede llegar a ocurrir que se nos olvide que nuestro ser querido ha fallecido. Muchas personas experimentan pequeños momentos en los que olvidan que su familiar, su amigo, ya no está. Cuando empiezan a notar esta situación, es cuando comienza una siguiente etapa, una etapa de nostalgia y posteriormente una etapa de depresión. En este momento, la persona empieza a notar la ausencia y puede comenzar propiamente a expresar esa sensación de tristeza. La persona que está de luto llora, está irritada, está sensible, casi todo le afecta. En este punto se empieza a alcanzar un estado de catarsis. Si se resuelve adecuadamente, la persona entra a un estado de aceptación y puede comenzar a aceptar que su ser amado ya no está. Sin embargo, se queda con las enseñanzas, las buenas experiencias y la viva imagen de la persona. Cuando esto ocurre, la persona que está en duelo logra reestructurarse mentalmente y salir adelante con una nueva percepción del mundo. Alcanzada esta nueva etapa, podemos decir que la persona está trascendiendo el duelo, está logrando reintegrarse socialmente al mundo. Esto es lo más adecuado y es muy grato de ver en consulta. Sin embargo, no siempre es así. Existen personas que no superan la etapa de depresión del duelo y no pueden aceptar que su ser querido ya no está. Cuando esto sucede, estamos hablando de un duelo no resuelto. En este punto surgiría la pregunta, ¿qué es un duelo no resuelto? Un duelo no resuelto es un proceso de duelo que por alguna circunstancia no termina de completarse. La persona está bloqueada y no puede readaptarse socialmente debido a la pérdida vivida con anterioridad. Ahora, ¿por qué un duelo puede no llegar a resolverse? Lo comenté anteriormente, pueden ser varias las razones. Puede ser porque la persona ya tenía un problema de depresión desde antes del fallecimiento de su ser amado, o bien porque hay una acumulación de problemas durante el periodo de duelo, que existan problemas de deudas o que haya otro familiar enfermo, entre otras situaciones. O bien porque la persona tiene una evidente falta de sentido de vida anterior al fallecimiento y que esta persona que falleció le diera cierto sentido de vida, que le diera estabilidad a esta persona que está en duelo. Esto ocurre normalmente cuando un padre o una madre pierden un hijo. Se derrumba el sentido de vida más directo que tienen. Entonces, cuando esto sucede, hay que analizar exactamente cuál es el caso y con base en eso, llevar a cabo un tratamiento psicológico. Aquí es en donde entra la tanatología. La tanatología, para quien no lo sepa, para quien no sepa de qué estoy hablando, es una disciplina humanista que se encarga de estudiar la muerte y su impacto en los seres humanos. Es una especialidad dentro de las ciencias médicas.
Es decir, uno termina la carrera de medicina o de psicología y hace una especialidad en tanatología para poder acompañar a otras personas en un proceso de duelo. Es un área muy bonita de las ciencias del comportamiento, pero claramente también es un área muy demandante. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando con la parte más sensible, más vulnerable de una persona. Bien, pues cuando existe un duelo no resuelto, lo mejor es acudir con un tanatólogo que nos ayude a orientarnos en este proceso de pérdida, de tal forma que podamos volver a encontrar un sentido a nuestra vida y podamos despedirnos de ese ser amado que se fue. El tanatólogo puede ayudarnos a entender a la muerte como un proceso que le vuelve a dar sentido a nuestra vida. La muerte es un recordatorio de lo efímera que es la vida y por lo tanto nos recuerda lo urgente. Muchas veces nos distraemos con banalidades, desatendemos lo urgente y nos quedamos con lo mundano. Nuestras aspiraciones se vuelven totalmente terrenales y ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas. En otras ocasiones nos quedamos fijados en lo negativo. Nos fijamos únicamente en los defectos de los demás, en los problemas, en las desventajas de las situaciones y no alcanzamos a ver las bendiciones que tenemos. Perdemos el tiempo en detalles, mientras la vida se nos va y con ella las cosas buenas que podríamos disfrutar. En este episodio quiero invitar a mi querida audiencia a reflexionar un poco acerca de lo urgente. ¿Qué es urgente y qué es importante? Yo diría que ser rico o llegar a tener esa pareja que queremos son cosas importantes, pero no son cosas urgentes. Lo urgente es lo que está con nosotros en el presente. Nuestra familia, nuestra rutina, nuestra salud. Cuidar eso es urgente. Las cosas cambian y a veces cambian para siempre. Por eso es mejor disfrutar lo que tenemos en el presente. Hay una idea budista que dice que deberíamos aprender a disfrutar incluso los momentos malos. Suena un poco raro, ¿verdad? Pero es cierto. Incluso las épocas malas tienen algunos momentos buenos. Y más allá de eso, son épocas que van a pasar y que también quedarán en nuestro pasado. Entonces también merecen prestarles atención. Aprender de esas épocas difíciles, que son las que si sabemos estar dispuestos a aprender, nos pueden ayudar a crecer como personas. Y en realidad ese es el fin de la vida, que crezcamos como personas, siendo responsables, siendo un poquito mejores cada día. Hace un tiempo se volvió muy popular la frase de solo se vive una vez. You only live once. Frase que una de mis bandas favoritas, los Strokes, popularizaron al ponerle ese título a una de sus canciones. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo con la frase. En logoterapia decimos que es a la inversa. Morimos una vez y vivimos todos los días. Quiero dar un agradecimiento a mi audiencia que me ha apoyado en hacer este video y en realizar este proyecto llamado Psicología y Neurociencia. Un proyecto que ante todo busca divulgar la ciencia y el humanismo para hacer del Internet un lugar mejor. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Te ha hablado Guillermo y esto ha sido Psicología y Neurociencia.